Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos con el inicio de este día de reposo, continuando con el estudio verso a verso de los Salmos. Capítulo 132 veremos hoy una plegaria por bendición sobre el santuario que se hacía dentro de esta colección de cánticos graduales en relación a Jerusalén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por esta noche la oportunidad de buscarte, de escuchar un mensaje, Señor, de reflexionar. Necesitamos mensajes que nos hagan pensar, que nos hagan meditar, Señor, y cambiar, transforma nuestra vida, Señor, con tu palabra, te lo ruego. Gracias, Padre mío. Amén. Amén. Vamos al capítulo 132 del libro de los Salmos. Y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Yahweh, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juro Yahweh a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Yahweh ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, y aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo, allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Bueno, un salmo muy, muy bonito. ¿Y cuál es el tema principal de este salmo? El santuario del Señor, ¿cierto? Y es un pasaje que evoca muchos momentos de la historia de Israel y incluso el presente, que nos hace pensar en esa historia que se narra en la escritura acerca de este lugar particular. Aquí estamos hablando de un lugar puntualmente geográfico, eh, estamos hablando también de un lugar, digamos, que tiene una conexión celestial, y más allá de Jerusalén me refiero es al tabernáculo, al templo, y más allá del templo me refiero a lo que llama aquí el estrado de sus pies. ¿Y qué era el estrado de sus pies? El arca del pacto dentro del templo. Y todo esto que se mencionó aquí es una, digamos que, una manera de entender la conexión y la presencia de Dios en medio de su pueblo, en un querer de Él, pero también como arranca en este pasaje hablando de que, si bien era el deseo de Dios, porque así lo manifiesta de tiempo antiguo, ¿cierto? Cuando el Señor le dice a Moisés: yo quiero habitar en medio del pueblo, construirme un tabernáculo. Aquí arranca en este capítulo diciendo: acuérdate de David, porque él no daría descanso hasta no construir un lugar especial para el Señor. Vamos a ver con el verso a ver. Acuérdate, oh Yahweh, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Yahweh y prometió al fuerte de Jacob. ¿Qué prometió? No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, ni le haré sueño a mis ojos, ni mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Yahweh, morada del fuerte de Jacob. Y esto pues nos hace es recordar los textos los textos acerca de cómo llegó, ¿cierto? De cómo llega esta historia a coger, digamos que, realidad. Cómo se llega al punto de construirle un templo al Señor. ¿Quién lo hizo? Aquí dice directamente, para los que no sepan, fue David el que concibe este momento de que hubiese un diferencial a nivel mundial acerca del lugar de reposo del Señor. Y ese lugar de reposo, en lo particular que hace referencia aquí, ¿qué es? El templo.
¿Listo? ¿Dónde? Dice acerca de David. Recuerda el juramento que hizo David, donde él no reposaría, él no descansaría hasta que no pudiese levantar morada para el Señor, hasta que no encontrara la manera de hacerlo. Y cuando pensamos en esta historia es necesario que veamos cuándo suceden estos, perdón, estos hechos, ¿cierto? Vamos al libro de Crónicas, por favor. A segunda de Crónicas. En segunda de Crónicas, capítulo 6. No, espérame. Segunda de Crónicas, capítulo 6. ¿En qué versículo está? Es que estoy en Primera de Crónicas, no lo encontraba. Pero es que no, esto no me parece que se acerque a la historia. Sí, sí, aquí es. Y vamos a hacer una lectura rápida del tiempo de la dedicación del templo, de la narrativa que tiene cuando Salomón lo presenta, dado que en esta historia que estamos leyendo se conecta a David con alguien que aquí se menciona como su siervo, ¿cierto? Y su ungido también lo menciona acá. Pero vamos a ver qué dice Salomón en la dedicación. Dijo Salomón en el capítulo 6. La dedicación es cuando ya ha sido terminado el templo. Yahweh ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Dijo, bendito sea Yahweh, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Ni escogí varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté para que esté sobre mi pueblo Israel. David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Yahweh, Dios de Israel. Mas Yahweh dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en su corazón deseo de edificar casa a su nombre, dijo, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Yahweh ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Yahweh había dicho, y he edificado casa al nombre de Yahweh Dios de Israel. En ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Yahweh que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Yahweh en presencia de toda la congregación de Israel. Extendió sus manos porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 de ancho y altura de 3 codos. Lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Yahweh Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora, Yahweh Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Yahweh Dios de Israel, cumple tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Tú miras la oración de tu siervo y su ruego, Yahweh Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti.
que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos. Cuando la paga al impío, dando paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuese derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiese lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiese pestilencia, si hubiese tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en sus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. También al extranjero que no fuere de tu pueblo, Israel, que hubiese venido de lejanas tierras, a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiese clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel. Y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliese a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren hacia ti, hacia esta ciudad que le elegiste, que tú elegiste, hacia la casa que edificáramos tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que lo peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren, los llevaren cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren pecamos, y hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieses llevado cautivos, y oraren hacia esta tierra que tú les dices a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos. Desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego ampararás tu causa, ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar, oh Yahweh. Levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Yahweh. Y sean vestidos de salvación tus sacerdotes, tus santos regocijen en tu bondad, Yahweh Dios, no rechaces a tu ungido y acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Que es un texto largo, pero es importante, porque el Salmo está totalmente relacionado con esto que estamos leyendo. Y es que un lugar señalado, un lugar escogido para que pasara ahí. Que se leyó los dos pasajes, para que esté el nombre del Señor. ¿Cuál es ese lugar? El templo. El templo. ¿Listo? Y hay un momento muy importante, y es que Salomón se acerca delante del Señor después de haber construido el arca, ante un pacto que no fue con él directamente, sino con David su padre, y con esta ansiedad de, ¿será que Dios me va a aprobar lo que he hecho? Eso no está entre lo que he leído, ya más adelante se mencionará,
¿qué pasa si el Señor no aprueba esa casa? ¿Qué pasa si el Señor no hubiese, o sea, cuál era la señal para saber si el Señor aceptó ese templo? Y bueno, les adelanto que sí lo acepta, pero el punto es que tiempo después quien escribe el Salmo está conmemorando eso, un lugar dedicado. Un lugar dedicado donde Dios hace un juramento con David y se establece, digamos, se ve efectuado con Salomón, quien, después de muchos años de aquel pacto con David, logra, pues nace, o sea, quién sabe qué edad tendría aquí Salomón, pero ya era un señor quizás, y ha pasado varias décadas seguramente de que el Señor había hecho ese juramento y verlo reflejado, palpable. Esto era un logro inmenso pues, para el Señor y visible para la nación. Tenían delante un monumento. El otro día vimos unos videos, un video muy chévere de las transformaciones del templo. eh, y es muy impactante ver este tipo de obras, ¿no? Y más con un pueblo que para este momento no era, digamos que, no tenía una cultura en torno a grandes edificaciones. Entonces lo que está pasando aquí es maravilloso. Y cuando vemos en la escena, ¿dónde estaba Salomón en lo que hemos estado leyendo? Estaba arrodillado en un altar que había construido grande delante del pueblo con las manos extendidas y proclamando estas palabras. Y yo me imagino que todo el pueblo estaba tremendo, sí, en silencio y estaba Salomón teniendo que hacer una introducción grande de, Señor, esto no lo hice por voluntad propia, esto fue un tema con mi padre, yo estoy aquí poniendo la cara, he cumplido conforme a tu pacto, con lo que tú dijiste. ¿Acaso puede Dios habitar en medio nuestro? ¿Cierto? Es muy chévere, muy bonito para que lo vuelvan a leer. No, el tema no es hacer un verso a verso este capítulo, pero sí es entender lo que está pasando para que el Salmo lo podamos digerir bien. Sigamos, capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, es decir, el sacrificio que habían puesto en el altar. La gloria de Yahweh llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Yahweh, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Acaban de ver algo tan único, tan maravilloso que no se había visto hace muchísimo tiempo atrás. ¿De hace cuánto estamos hablando? Quizás desde Moisés. Quizás todo el tramo desde Moisés hasta acá no había pasado esto. Y es que en el tabernáculo, ¿cierto? Cuando leemos en Éxodo y en la Torá, ¿qué pasaba con el tabernáculo? Que cuando Moisés se acercaba a hablar con el Señor, venía con su gloria y así como dice acá, una gran nube espesa llenaba el santuario y nadie podía estar ahí, solamente alguien como Moisés, escogido por el Señor para eso, se adentraba allí para, para estar cara a cara delante del Señor. Y esa cara a cara, ¿cómo es estar delante de una nube? ¿Cómo será el cara a cara de Moisés con el Señor? ¿Ustedes que no se han puesto a pensar qué veía Moisés dentro? ¿Sabe qué es lo más probable que viese? Nada, ¿no? Una gran nube lo llenaba todo. O sea, simplemente el punto es que el lugar estaba tan espeso que quizás lo único que podía, quizás, ¿no? hacer Moisés era sentir la presencia del Señor en todo su cuerpo. Pero como aquí dijo Salomón, tú decidiste habitar en la oscuridad. Es algo curioso, ¿no? Pero claro, si tú piensas en el santuario, en el tabernáculo, la zona donde estaba el tabernáculo, no había luz. Allí no llegaba la menorá. Estaba encerrado delante de cortinas y todo. Era el lugar más oscuro del tabernáculo y era allí donde entraba el sacerdote. ¿Y cómo podía ver el sacerdote? Pues porque cuando él entraba tenía que abrir la cortina. Era el único momento que entraba algo de luz. Ahora, si entraba la presencia del Señor con su nube, sería especular. Quizás se volvía luz adentro, no lo sabemos. Aquí no lo menciona, ningún pasaje menciona eso, pero uno quisiera pensar eso, ¿cierto? No es tan relevante. El punto aquí es lo tremendo que era ver esto. Es como si hubiese incendiado, ¿no? Tuviese un edificio incendiado y eso es una columna de humo. Pero no había nadie incendiado.
pero sí había una gran columna desde el cielo, quién sabe cómo, pum, hasta el lugar del santuario, y se llenó, y aquí nadie se atrevió a entrar. Eso debió ser un evento espectacular, como neblina, como un gran humo, quién sabe cómo era. El caso es que en medio de esa experiencia, por medio de esa experiencia, el Señor manifestaba una cosa, que era que estaba en medio de su pueblo. Y la aprobación del lugar. Y descendió fuego, o sea, que sí se iluminó. ¿Descendió fuego? Sí, sí, se descendió fuego y consumió los... Ah, bueno, sí, cuando consumió el holocausto. Pero debe ser tremendo, o sea, quién sabe cómo se vio eso. Usted ve eso apagado y de repente sale un humo y el sacrificio es consumido por una llama que viene de los cielos. No, eso fue un evento realmente potente. Dice aquí entonces que el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor. Ah, no, en el 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Yahweh sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron. Alabaron a Yahweh diciendo porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esto lo hemos oído en algún lugar. ¿Dónde? En los salmos. Hay varios salmos que tienen esto incluso como un estribillo. Y ya vemos de dónde salió. No era una frase de David, al parecer. Fue algo que se pronunció delante del pueblo, quizás, a partir de ese momento, o quizás ya existía antes, pero vemos dónde se usaba, por lo menos. ¿Dónde se usaba esto? Se usaba, o se usó particularmente en una escena, y es cuando el Señor se manifestó. Y cuando ellos vieron que el Señor se manifestó, dijeron, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿no? Se postraron todos, se arrodillaron. Porque ya, y se postraron, y es que esto debió ser una escena impactantísima. El rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Yahweh y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Yahweh, el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Yahweh, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Estribillo, se utilizaba en la música. Cuando David alababa por medio de ellos. Ah, y ahí, aquí ya nos dice. Es un estribillo de David. Así como David cantaba, porque Yahweh es bueno y para siempre su misericordia, ellos cantaban aquí con sus instrumentos. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Yahweh, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos, las ofrendas y grosuras. Hizo Salomón fiesta 7 días con todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días. Habían celebrado la fiesta solemne por 7 días, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres. O sea, la consagración duró 7 días. ¿Por qué 7 días? Por- No, yo sé que alguien la cogió. ¿Por qué 7 días? Porque había tanto holocausto que les tomó 7 días sacrificar todo eso. 7 días, ¿no? Hablamos de 22,000 bueyes. ¿Quién sabe cómo fue eso? ¿No? Terminó pues Salomón la casa de Yahweh. Hoy estuvo fácil la predica. Sí, ¿para qué les digo que no sé si? Hoy era en gran parte leer esto, porque ahí está todo. Así que, no va a predicar, solo va a leer, sí. Es que está claro. O mejor dicho, está la historia aquí completa. Terminó Salomón de la casa de Yahweh y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en su casa, en la casa de Yahweh y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Yahweh a Salomón de noche y le dijo, y pongamos aquí cuidado nuevamente porque aquí reconectamos otra vez con el Salmo. Apareció Yahweh a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración. Es decir, ¿cuál oración? La de la dedicación.
He elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿quién hace esto? No se les olvide. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, si hay pestilencia, si hay hambruna, y yo envío esto sobre mi pueblo, ahora, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Qué necesita hacer la tierra para que el Señor nos salve? ¿Sabe qué es? Humillarnos. 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 Pero primero hay que entender, asimilar que el Señor es el que permite todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros le busquemos. Hay muchas razones. No es el propósito de esta enseñanza indicar por qué el Señor actúa de esa manera. Eso es todo un tema, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Por ahora quiero decirles que el Señor hace lo que Él sabe en su soberanía que debe hacer con cada pueblo de la tierra. Todo lo trágico que vemos diariamente, sí, Él lo permite. ¿A fin de qué? Buena pregunta. ¿A fin de qué? Si se humilla mi pueblo bueno, aquí está hablando particularmente de Jerusalén, sobre el cual mi nombre es invocado. Si ellos oran, me buscan mi rostro, se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y haces todas las cosas que te mando, guardas mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero si ustedes no se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo les arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado mi nombre, la arrojaré de mi presencia. La pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Y dirán, ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Yahweh, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, los adoraron y estuvieron y les sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Duro, ¿no? Bueno, no más lectura de referencia. El punto aquí, a ver, a tener presente es, hay un juramento de parte del Señor, pero aquí en este salmo arranca diciendo, pero hay un juramento también, o hubo un juramento también de David, por el cual te rogamos, míranos hoy. ¿Cuál era ese juramento? David dice, yo no descansaré hasta que no construirle morada a mi Señor. Y el Señor hace un juramento con David, que ya leímos, donde le promete o le dice que él le haría casa, que no él, sino su hijo, sus descendientes. Y Salomón dice, yo soy este descendiente que he logrado, que he materializado lo que se pactó entre Dios y mi Padre. Y ahora que vemos esto, aquí conectamos un hombre con un deseo intenso de que el Señor se establezca en medio de su pueblo con un lugar de reposo. Vemos a un Dios que no tiene en poco ese deseo de David, sino que se lo permite y lo ven cumplido. Vemos ahora una nación renacida, porque Israel hasta este momento había pasado por muchas luchas diferentes a las que se vendrían. Las que estaban previas a David fueron mayormente de conquista, ¿cierto? Fueron batallas contra sus vecinos muy cercanos, batallas eh, digamos que una división, pero por falta de la unidad que representaría este rey David, ¿no? Que es un rey que logró unificar la nación por primera vez después de muchísimo tiempo, porque la verdad es que en el tiempo de los jueces más bien la nación estuvo muy repartida, muy dividida por tribus, muy tribalizada y, y dividida. Con David y con el templo particularmente
se logra así sea por un corto instante, unificar la nación. Y fue el gran reino de Israel en esa época. El gran reino de Israel, con una gran estructura que es que hay monumentos que una vez construidos cumplen un papel de identificación muy importante, ¿no? Pensemos en alguno de otra nación, las pirámides de Egipto, de una vez. Que haya una sola, pensemos, listo, allá hay varias, pensemos aquí más cerca, en Perú, en México, ¿no? Hay monumentos que de verdad afincaron una nación. Y aunque haya sido destruida, el que se preservara esos monumentos hacía como que interminable la época de esas civilizaciones, ¿no? Donde hoy todavía hablamos de aztecas, ¿no? De mayas, de egipcios, pero hablando del antiguo Egipto. Y así con cualquier monumento o cualquier nación o país o ciudad que hoy en día levante algo realmente significativo, se siente un gran orgullo por ello, ¿no? Entonces, cada vez que se hace alguna mega obra, se genera como un orgullo identidad. E identidad. Y cualquier país que logra construir algo de eso, unifica. Ahora, ¿cuánto más? Si no solamente era una gran obra llena de esplendor, de gloria, de lujo, sino que además te das cuenta y ves, atestiguas que desciende el Señor sobre ese lugar. Definitivamente fue como un renacimiento para Israel, un florecimiento con David y materializado con Salomón. Vendrían otras cosas. Pero hasta este momento el Señor dice, si ustedes, es como volver a Éxodo 19, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Pues aquí les dice lo mismo, si ustedes siguen mis mandamientos y me buscan de todo corazón, yo los perdonaré y los salvaré. Pero si no, serán también expulsados de esta tierra como los cananeos, serán echados y este lugar glorioso será espanto, pasará también. Y es impresionante pensar en eso, que el Señor diga, en esto ustedes están poniendo su confianza. Y de manera, es prácticamente que está diciendo, yo sé que ustedes están felices por esto. Pero como Yeshua nos manifiesta mucho tiempo después, ustedes dan mayor crédito al templo que al que lo llena. El Señor ya veía todo eso, pero lo había permitido, ¿cierto? Y les dice porque es que es un lugar visible, donde cualquiera que hacia Él se gire y ore y me busque, o sea, reconozca que yo estoy ahí, eso es lo que significa mirar hacia el templo, no es un acto meramente porque yo oré hacia allá, entonces tengo más voz que si oro hacia allá. No, orar hacia allá era el reconocimiento de decir, yo sé que tú estás allá mirándome, es como eso lo que significa. Así sean expulsados, yo los escucharé y los haré. Si se humillan y buscan mi rostro y se convierten de todo corazón. Debió estar realmente lejos el pueblo del Señor para que el Señor haya decidido destruir el templo, ¿no? Seguramente, como todos nos acostumbramos a lo bueno que tenemos, lo desestimamos, y el pueblo pues en eso no fue sabio. Y bueno, hay una gran historia en ese punto, pero para este momento que no es tan lejano, ya habían conflictos de tal manera que el salmista dice, recuerda eso, Señor, no te olvides que hay un juramento, que hay un pacto, que hay algo de por medio, un lugar que tú señalaste para que estuviera tu nombre, un lugar donde dijiste que si orábamos hacia Él, tú nos oirías, hay un ungido de ese linaje actuando, escúchalo por amor a tu siervo. Entonces, para haber entendido, para poder explicar este salmo, es importante ver el por qué se hace tanta alusión al templo y a David y al ungido. Es que hay un pacto de por medio. Y cuando hay pactos de por medio, se puede decir, bueno, Señor, no te olvides lo que tú dijiste. Ahora sí, volviendo al capítulo 132, dice aquí, el versículo 6, nosotros oímos esto de David, que él quería levantar casa. Lo hallamos en los campos de los bosques, entramos en su tabernáculo y nos postramos, perdón, lo hallamos en los bosques del campo, entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estado de sus pies. ¿Qué hallaron entre los campos del bosque?
el arca. Recordemos que el arca antes de entrar al templo estaba en los campos, en los valles. Tarán. Estaba en, bueno, en diferentes lugares. Fue robada desde el tiempo de Samuel y terminó mucho tiempo alejada hasta que David dice, construyámosla y la trae hasta Jerusalén. Y recordemos que se había casi que perdido, ¿cierto? David la lleva hasta la casa de Ornán Jebuseo y luego se queda ya un tiempo largo y luego llega este momento en que la traen. Entonces dice, nosotros lo vimos, lo escuchamos, la encontramos en los campos. Entramos en el tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Y aquí viene esta visual que se genera identitaria del pueblo, una visual cultural y tradicional. ¿Qué significaba el templo y el tabernáculo para el pueblo? ¿Qué representaba, si lo pusiéramos a visualizar? Era como el estado de los pies del Señor, ¿no? Y esto se comunica así hasta que encontramos pasajes en el Nuevo Testamento donde hace alusión de que el templo es el estado de los pies del Señor. Pero aquí vemos donde ya se concibe esa idea, ¿no? Claro, porque el Señor desde allá, y aquí, o sea, Él está allá y aquí sus pies en el sentido de ese imaginario, ¿no? Tú estás allá, pero aquí estás también. Y aquí nos comunicas toda tu voluntad, ¿no? Este es el lugar de tus pies, es el reposo de tu trono. Y sin duda el templo logró construir, esto es muy importante, una idea de Dios. ¿Desde dónde surgen las ideas que tenemos de Dios? Cuando pensamos en el cielo, tenemos un estereotipo construido, ¿no? Siempre, muchas veces, sin pensarlo mucho, lo primero que se te da a la mente de repente son nubes. Algo muy iluminado, muy glorioso, con oro por todo lado, unas puertas inmensas. Dependiendo de la cultura que tú hayas crecido, tienes un imaginario. Ojo, imaginario. Es decir, que estableces una idea de lo que pudiera ser eso celestial que desconoces. Y esta se construye iconográficamente, es decir, mediante símbolos y cosas que se van preservando y se van creando a lo largo del tiempo. Hasta que después de mucho tiempo ya tienes una idea muy trabajada, no necesariamente sea real, pero culturalmente es la que es. Es aceptada, es la que cala en la mente de la gente y es difícil cambiarla, ¿no? Es la que socialmente se acepta. Ya vemos cómo la idea de la presencia del Señor aquí va cogiendo una forma y ya en el Nuevo Testamento la entendemos por qué ya se refiere de esa manera. Claro, en el imaginario del pueblo, el templo, ese lugar era como el apoyapiés de un trono inmenso que va hasta los cielos. Y está la presencia del Señor, ¿no? Y es que humanamente todo lo imaginamos, todo lo realmente lo retenemos de una manera que no sea fácil representar y comunicar. Y no estaba difícil, ¿no? Porque realmente vieron estas escenas y las palparon, estuvieron delante de ese lugar. Levántate, Yahweh, a tu lugar de reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. O sea, aquí está la canción o el salmo, está diciéndole, no te olvides del lugar de reposo, ¿cuál es? El templo y el arca, no te olvides de tus sacerdotes y de tu ungido eh, por amor a David. Es decir, por el pacto. No te olvides de tu ungido, no te olvides de tus sacerdotes ni del templo. En verdad juró Yahweh David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñé, tus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y aquí le dicen al Señor, ¿no? Tú juraste que habría quien se sentase para siempre en el trono. Aquí dice, hay una condicional. Si ellos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseño. Y es justamente este detalle el que es el conflicto en toda esta historia, ¿no? En el por qué no lo podemos seguir viendo hoy. ¿Qué pasó? El Señor anunció que no tendría por gran valor el templo cuando le tocase tomar la decisión de destruirlo, ¿no? ¿Y por qué podría tumbar el templo? Por la desobediencia y la idolatría del pueblo. Y es que hasta este momento el pueblo seguía siendo muy idólatra, ¿no? Como hablamos en la última enseñanza, realmente el pueblo
aprendió la lección de no harás dioses falsos ni cometerás idolatría, solamente hasta el tiempo de la restauración de Israel, del regreso de Babilonia, ¿no? Solamente hasta por allá. Es decir, más o menos en el año 500 antes del Mesías, por ahí, más o menos. Es que ellos eh, eh, se vuelven al Señor dejando su idolatría. Pero antes de eso, esto está en un tiempo donde todavía está el templo, pero es evidente que se percibía como que no estaba el Señor ahí. Y por eso es que están diciendo, acuérdate del pacto, recuérdate de tus ungidos que tú dijiste. Yahweh eligió a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan y asimismo vestiré de salvación. A sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Y allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido y a sus enemigos vestiré de confusión. Mas sobre él florecerá su corona. Es una oración pidiendo, florece sobre el ungido activo, ¿no? El actual. Nos desconocemos en qué momento se escribe esto, a quién está haciendo referencia particularmente cuando se escribe, ¿no? Supongamos que está hablando de Salomón, listo. Pero cada vez que se cantaba, años después, pues se cantaba en torno al ungido actual, ¿no? Por eso esto tiene un tono muy fresco la encontramos en los bosques y tú hablaste de tu ungido, pero esto pudo ser un salmo muy fresco, me refiero a quien estaba, no sé, un Salomón, un Roboam, pero sin duda cuando pasan, y ya han pasado muchos reyes, cobra más sentido el hecho de que se diga, no te olvides del juramento, ¿no? No te olvides del juramento, tú dijiste que tendrías un ungido allí. Ahora, es complicado pensar en esto en este presente, ¿no? ¿Cómo debemos entender? Aquí dice, porque Yahweh ha elegido a Sión, la escogió por habitación para sí. ¿Qué es Sión? ¿Recordamos qué es Sión? Sión es el monte de Jerusalén, donde está Jerusalén. A ese monte donde estaba puntualmente el templo construido, se le conocía como Sión, el monte Sión. Y Yahweh la escogió para habitación. ¿Qué significa? Pues para la construcción del templo, ¿no? Si no hay templo, ¿qué pasa con la habitación del Señor? Si no hay templo, lo que sucede es que no hay donde morar. Es muy complicado, ¿no? Alguna vez hablamos de este asunto que se conoce como el espacio sagrado, donde hablábamos de que ¿qué santifica el espacio santo per se o hay algo que lo santifica? Y recordamos a Moisés en la zarza. ¿Dónde estaba? En medio del desierto, en el Sinaí. Y el Señor le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo, ¿cierto? ¿Y por qué era santo ese lugar? Porque Él estaba ahí. Porque el Señor estaba ahí. Pero ahí no dice que Él hubiese escogido ese monte para habitar. Sin embargo, dice, yo he escogido un lugar, el que David, ¿cierto? El que David señaló, escogido, porque dice ahí, porque hasta este momento, desde la salida de Egipto, yo no he escogido lugar para habitar. Es decir, una morada fija, ¿cierto? Y lo que ordena acerca de esa morada fija es que estuviese, pues, su habitación. Y habitación hablamos de un confín, algo que lo contuviese. Y hasta ese momento había sido el tabernáculo y luego el templo. ¿Qué pasa si no hay tabernáculo ni templo? ¿Hasta qué punto nuestra lamentación acerca de Jerusalén tiene un soporte bíblico primero? Segundo, eh, tiene coherencia bíblica. Y tercero, está mal fundada. Me refiero, todo lo que leímos tenía un punto clave y no era per se Jerusalén. ¿Qué era? El templo. Porque antes del templo, pues ya existía Jerusalén. Pero es cuando lo construye Salomón, dice, para que todo el que ore hacia este lugar de tu morada, y no se refiere a Jerusalén, sino al templo, que estaba en Jerusalén, en Sion, pues tú lo escuches. Es decir,
¿Qué hacemos? ¿Cómo se entiende que querramos leer esto en una ciudad que no tiene la morada del Señor? Porque Él decidió quitarla por el pecado del pueblo. ¿Cómo pensamos acerca de esto? Uno dice, Daniel oraba hacia Jerusalén, es que estaba el templo. ¿Cómo hacemos? Es muy difícil, porque se entiende las palabras de Yeshua con la samaritana. Ustedes adoran allá y los judíos acá. Pues vendrán días donde ni aquí ni allá. Y eso es sumamente controversial y difícil de asimilar. Y tiene total coherencia con las palabras que él dijo, este lugar será destruido. Porque el pueblo sin duda tenía su confianza era en los monumentos, en las cosas. Y estaban lejos de Dios. Hoy en día la reclamación de Jerusalén sigue siendo igual de controversial, de difícil de asimilar, de pensar siquiera, pero seguimos preguntándonos, ¿es santa, es sagrada la tierra en la que no mora Dios? ¿Cómo puede ser sagrado un lugar en el cual Dios no está? Más allá del lugar, ¿no? Claro, Él dice que lo escogió para siempre, sí, no, eso no se niega. Lo que significa esto es, ¿cuál es la diferencia de una tierra en la que no está Dios? Recordemos que lo que santifica el lugar no es el lugar, la presencia del Señor sobre el lugar. Y hay una disputa inmensa, dolorosísima hasta el día de hoy, como si el Señor estuviese ahí. O sea, como diciendo, es que yo me lo pido porque es que ahí está el Señor. Pero el Señor evidentemente ha volteado su rostro sobre, al parecer, de esa tierra y de todos los que la piden. Y eso es muy duro de pensar, porque acabamos de leer, porque si yo envío hambre, pestilencia, enemigos, sobre mi pueblo, yo solo espero una cosa de ellos, que se humillen. Y eso tampoco se ve hoy. Es muy difícil, la verdad, que querramos ver este presente y querramos verlo desde el marco bíblico real, porque nos vamos a dar mucho palo. Me refiero a nosotros, el pueblo del Señor. Entonces recordamos al profeta diciendo, ay Señor, la oración de Daniel, ¿no? ¿Qué dice? Contra ti, dice ese pasaje, porque mía es la confusión de rostro. Mía es la vergüenza, de nuestra es. Perdona a tu pueblo, Señor. Tienen mucho sentido esas palabras. ¿Qué pasará el día que el Señor decida manifestarse y lo haga muy seguramente en ese lugar? Pues que volverá a ser sagrado ese lugar. Pero ¿sabe qué va a pasar antes de que él vuelva a ese lugar sagrado? Tiene que haber una limpieza tan tenaz que uno dice, ¿cómo es esto? Es difícil, de verdad, querer realmente entender esto. ¿Qué debemos hacer hoy en día? Orar para que ese lugar sea restaurado, orar para que el Señor sea manifestado, orar para que el Señor perdone nuestros pecados, el de nuestro pueblo, el de las naciones, orar para que vengan momentos nuevos y se cumpla esto, que el Señor ha escogido para siempre un retoño de David. ¿Sabemos quién es ese retoño? ¿Quién es? Yeshua el Mesías. ¿Qué tendrá que pasar para que se establezca el reinado del Mesías? Eso es algo que tiene un costo altísimo y que seguimos, me parece, mirando hacia otro lado, mirando a ver, le toca a otro. Esto es algo que sin duda, de todo lo que leímos, se trataba de un único punto aquí, y era del pueblo del Señor. Cuando el pueblo se dé cuenta de su maldad, cuando el pueblo... ¿De qué propósito tiene reclamar un lugar en el que Dios no está primero y si estuviese un lugar y de la manera en la que Dios no estaría de acuerdo? Es muy, muy difícil, la verdad. Eh, todo el mundo se reclama esa tierra, pero lo que pareciéramos verde del Señor es como que ha escondido su rostro. Y es muy triste eso. Para que haya un renacer de la nación tiene que haber primero otra cosa, un clamor, arrepentimiento y humillación. Si ese patrón no se ve reflejado, pues es muy difícil que pasen cambios. Así que nuestro deber como personas que leen la escritura debiera ser esto, advertir
así moleste, así sea cansón, así no guste. Molestar y decir, ¿sabe qué? Arrepiéntase, 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 no confíe tanto en los lugares. El Señor les dijo, ustedes confían mucho en este templo, pues en 3 días se los voy a destruir. Ay, ¿cómo les quedó el ojo? Ah, eso es imposible, blasfemo. No se sientan mal porque uno diga, el problema no es la tierra de Jerusalén, ella es una tierra nomás. El problema somos nosotros. Si nosotros seguimos dándole más crédito a los lugares, a las cosas, a la historia, a nuestra identidad, que a lo que el Señor nos ha ordenado, créanme que todo está mal. Lo que tenemos que honrar es ese pacto y volvernos hacia el Señor y demostrar al mundo y a Él pues que hemos confiado en Él, que hay fe, que hay un pueblo que lo busca, que lo necesita, que lo desea, que lo recuerda, que si nosotros no hacemos eso, pues ¿cuál es la diferencia entre Israel y las naciones? Tenemos que marcar la diferencia y esta no se marca diciendo yo sí soy el elegido y tú no, eso no tiene ningún sentido. La manera de manifestar que somos los hijos del Señor es dando un fruto digno de arrepentimiento, como dijo el Bautista, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que manifiesten que hay un cambio, una transformación del pueblo del Señor. Acerca de la tierra señalada, que hay que pensar nada, esperar a que el Señor la reclame nuevamente, esperar a que el Señor diga allá y manifieste su presencia. Si no hay presencia del Señor, ¿sabe qué pasa? No hay nada, nada, Destrucción. no hay nada. Es muy triste, muy doloroso. Lo único que tenemos que tener hasta este día es respeto, temor, también compasión, ¿cómo se llama esto? Ver todo eso con de la manera adecuada, ¿cierto? Con, con, Clamando con la esperanza de que todo sea restaurado. Sí, restaurado, una restauración real me refiero. Una real, obviamente cuando te dicen, no, Israel es una nación, nuevamente eso ilusiona a todo el mundo. Pero les recuerdo que la escritura siempre nos manifiesta el patrón de que el Señor rescataba a su pueblo. Eso no era la novedad. Lo novedoso era que el pueblo viviese en un cambio. Eso era lo realmente diferente. Y fue muy pocas veces. Muy pocas veces. Siempre los libros de los reyes y crónicas terminaban con una cosa. Y vivió el rey tal tantos años e hizo lo bueno delante de Yahweh, haciendo esto y aquello, y murió. Y vivió el rey tal tantos años e hizo lo malo delante de Yahweh sin hacer esto, y murió. Si analizamos los reyes, líderes actuales, ¿qué se escribiría en las crónicas acerca de ellos? Porque sin duda el comportamiento, lo que hacen los líderes es lo que va a marcar la historia del mismo pueblo. Y lo que se rescata en las crónicas no era si fue un victorioso en guerras, lo que se rescata es, ¿volvió el pueblo al Señor o no lo hizo? Es eso. Es eso lo que va a permanecer de la memoria de cualquier rey. No si ganó muchas guerras. No sé si tenía mucho poder, no. Lo que permanecía en las crónicas y los reyes era una cosa. Y este rey tuvo celo por el Señor e hizo esto o aquello. Derribó los altares, volvió al pueblo al Señor, restauró las fiestas, rescató la ley, no sé, hizo algo en torno al Señor significativo. Eso, sin duda, es lo único que tuvo un diferencial a nivel de los gobiernos de la Escritura. De resto, solamente pasan en la historia como reyes que hubo, como gobiernos que pasaron. Y de nuestro pueblo ya, pues, como toda nación, uno que pasa, pues uno se cansa, ¿no? Pasa la historia y ¿qué ves? Como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es ya fue. Y lo que hay que hacer ya pasó. Así que todas las épocas las vemos como la última, como la más tremenda, pues, pero es la que estás viviendo. Pero cuando tu hijo la cuenta y esté viviendo otra, él se impresionará de esa en la que él está. Siempre vemos muy especial nuestras épocas, pero la verdad es que son más de lo mismo. Lo especial fuera un pueblo arrepentido, lo especial fuera un pueblo que estuviera buscando a Dios de verdad, que se unificara en esto, no en decir nosotros somos mejores, sino en decir
hemos pecado. Si pasara eso, sería una señal tan positiva que sin duda traería así, vea, la salvación del Señor. Pero como no vemos eso, tenemos que preguntarnos hasta dónde nos hemos cegado como nación, como pueblo. Siempre buscando culpables, siempre haciéndolo. Todo el mundo está hoy lanzándose piedras. Todos están buscando preservarse, destruyendo al otro. Pero sin duda lo único que va a hacer que preservemos nuestra nación, nuestro pueblo y el lugar escogido del Señor es una cosa, el arrepentimiento, el buscar al Señor de todo corazón, el volver a las sendas que extraviamos, hacer conforme a su palabra. Eso es lo que sin duda nos hará diferentes y por tanto de alguna manera, por decirlo así, merecedores de la tierra. Entre tanto, sigamos como este salmista con nostalgia y con certeza y con esperanza y con fe, diciéndole, Señor, recuérdate el pacto a David. Eso es lo único que hacemos hoy, ¿no? Hoy en día. Recuérdate de tus pactos, Señor, no nos olvides las promesas, no olvides lo que dijiste antaño. Permítenos ver la restauración de tu pueblo, permítenos ver la liberación del pecado, permítenos ver un pueblo que te reconoce, permítenos ver una nación que entienda, que te busque. Eso es lo que realmente me gustaría ver en cualquier lugar. Pero puntualmente, como aquí lo menciona acerca del pueblo del Señor, me refiero, puntualmente la tierra de Israel es ver que allí pasará algo, un mover, no sé cómo dicen los cristianos, un mover espiritual poderoso, una cosa que conmoviera el fondo del corazón de las personas, ¿no? Más allá del miedo que genera una guerra, el sentirse atacado, más allá de los miedos, es decir, de verdad es que hemos pecado, hemos abandonado al Señor. Eso es lo que nos haría cambiar, en cualquier lugar en el que estemos. Así que mis hermanos, ese pacto con David y con Salomón, precioso, ¿no? Si mi pueblo se humillase, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y se volviese a mí de todo corazón, yo los perdonaría y sanaría su tierra. Ahí les dejo. Si nos volvemos de todo corazón y dejamos nuestros malos caminos y restituimos el agravio, el Señor nos va a mirar nuevamente y va a restablecer la nación. Pareciera no ser tan difícil. De hecho, no necesitamos armas, balas, tratos, negocios, nada con el mundo. Necesitamos una cosa, aquí, tener paz con Dios. Y eso sería suficiente para que el Señor hiciera así, hiciera un movimiento, un pensamiento y sanase toda la tierra. Siempre está en nuestras manos el cambiar el mundo. Eso es innegable. Pero nadie quiere cambiar el mundo. En el fondo queremos que pase, pero no sabemos cómo hacerlo porque sabes que te toca a ti hacerlo. Pero esperamos que haya un Mesías, otra persona, encontrar a alguien que lo haga, no hazlo tú. Todos tenemos que volvernos a Dios y eso seguramente es lo que puede darnos un mejor futuro. Que tengan todos una linda noche, que el Señor los bendiga, que el Señor se compadezca de Jerusalén, de Sión, de su morada, de Israel. Haga algo poderoso allí que nos permita una nueva etapa para nuestro pueblo, para todos los que confiamos y esperamos en su venida, para todos los que hemos mirado hacia allá y nos lamentamos por lo que pasa hoy en día, que es una gran desgracia en todos los sentidos para toda esa zona. Es durísimo. No sabemos lo que ha de pasar, no esperamos nada malo para nuestro pueblo, pero sin duda sabemos que el Señor está aquí metido y cuando el Señor mete las manos, eso es candela. Así que uno siempre mantiene una retórica ganadora, porque pues, eso es lo que hay que hacer. Que todos nos vean, es normal. Usted escucha el discurso de Irán y es, si Estados Unidos mete las manos, le destruimos de una de sus bases. Ahí lleva rato tratando de hacer algo con Israel. Pero Israel está diciendo, si hacen, entonces nosotros hacemos. Y es la amenazadera, porque es como el perro el que más muestra los dientes, el que más ladre, pareciera que, y ayuda, claro, porque asusta. Pero en el fondo no sabemos que las debilidades y los poderes que cada nación tienen igualmente son monedas al aire. Dios es el que puede realmente y está en sus manos el destino de todo lo que está pasando.
absolutamente todo. No nos confiemos en el poder que tengamos hoy, no, confiémonos en el Señor. Eso es lo único que es bíblico, es lo único que realmente deberíamos nosotros mirar con mucha claridad. Mi pueblo está buscando al Señor, todo está bien. ¿No lo está haciendo? Preocupémonos, no nos sintamos como tan ganadores. Las cosas pueden volverse muy malas, ojalá que no, pero si pasan, tengamos bien sabido que el Señor ha estado diciéndonos una y otra vez, pero vuélvanse, pero vuélvanse, pero vuélvanse, no me reclamen que son mis hijos, cambien. ¿No lo dijo así Yeshua? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero parecen hijos del diablo. Imagínense que a uno le dijera eso el Señor, ¿no? ¿Qué hago? Y yo que soy fariseo, yo que soy sacerdote, yo que soy Israel, yo que soy judío, no sirve para nada esos títulos. Lo que te sirve a ti es ser como un hijo de Abraham. Eso es. Así que el Señor es fiel, que guarda su misericordia por generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. No se nos olvide que es que todo está condicionado. De resto, vamos a ser, en serio, una y otra vez bofeteados por la misma Biblia que nos va a estar señalando, diciendo, bueno, cambia, cambia, cambia para que los cambios lleguen. No van a llegar de otra manera. Y todo lo que entonces llegue de otra manera va a ser pasajero. Va a ser como alegrías temporales. No van a ser permanentes. Así que, ya para no dar más vueltas, sea lo que pase con estos días que son muy tensos, es que la escalada bélica de ahorita es sin precedentes. El potencial de resetear este mundo y autodestruirnos hoy es gigantesco. Y los puntos que están haciendo todos los países para ver quién inicia eso primero es impresionante. Hoy en día es ridículo cómo están pasando las cosas. Pero allá vamos. Y pensamos que esto es un partido de azules contra rojos, de verdes contra amarillos. No, esto es una situación de donde tú tienes que volverte al Señor, volverte al Señor, volverte al Señor. Todo mensaje diferente a este hoy en día realmente sobra un poco. ¿De qué te sirve hoy saber muchas cosas? ¿Dónde estaba Noé o el Apocalipsis? ¿Cómo será? Si hoy en día tú no sabes que tú tienes que volverte al Señor. Eso es lo principal. Primero vuélvete a Él, vuélvete a Él, vuélvete a Él, conócelo. Conócelo, busca sus mandamientos, su pacto, entra en Él. Y entonces hablamos del resto. Pero si yo no insisto en que nosotros hagamos un mea culpa y nos señalemos, y como el publicano nos sentemos con vergüenza delante de Él, perdóname que soy pecador, no va a haber nada sino lo que Yeshua decía a los otros hipócritas. Y si el Señor nos dice hipócritas, créanme que las cosas no son buenas, no hay una buena señal. Más bien, seamos humildes, humillémonos delante del Señor, encontremos esto que el Señor siempre ha pedido de su pueblo, humildad. Humildad es que, otra vez, insisto que no es tan difícil, pero dejemos de pensar que otro tiene que hacerlo. Yo debo humillarme delante de mi Dios y entonces algún día quizás veamos en ese lugar un florecimiento conforme a este juramento, donde veamos al Hijo de David sentado allí. Eso va a ser tremendo, el día que sea. Cuando haya de ser, estaremos como ahí diciendo, porque Yahweh es bueno y para siempre es su misericordia. El día que nuevamente veamos su nube descender sobre aquel lugar y digamos todos postrados alrededor del mundo, diciendo, porque Yahweh es bueno y para siempre es su misericordia. Que tengan todos linda noche, el Señor los bendiga y nos vemos mañana con los estudios de Shabbat. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch
atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad,